Hola, ¿qué tal, colegas? Buenas tardes. Desde el Centro de Apoyo a la Docencia le damos la bienvenida a este ciclo de charlas del primer semestre del año 2025. Tenemos un interesante ciclo donde incluimos diversos temas y estamos iniciando ahora con la queridísima colega Paula Agüero de la Universidad de la Frontera, que ha tenido la gentileza de aceptar nuestra invitación para compartir sus experiencias hoy día con nosotros. Voy a leer su reseña para presentarla y le vamos a dar la palabra para que inicie este ciclo de charlas. Paula Agüero Villagrán es psicóloga y magíster en psicología por la Universidad de la Frontera, es doctora en ciencias por la Universidad de Sao Paulo en Brasil, es profesora de pregrado y académica de posgrado de la Universidad de la Frontera. Ha sido directora del magíster en psicología de la misma universidad y también ha dirigido en la Universidad de la Frontera el proyecto MECESU Formación de Profesionales con Valores, Actitudes y Comportamientos Necesarios para el Ejercicio de la Responsabilidad Social. También fue co-investigadora del proyecto FONDECIT Adultez Emergente, Variables Socioculturales y de la Salud Mental en Universitarios Chilenos, y fue co-investigadora en el proyecto de investigación formativa Conocimientos disciplinares mínimos y habilidades de pensamiento crítico en estudiantes de la carrera de Psicología, Construcción y Validación de Instrumentos. Se interesa en comprender las variables que influyen en el comportamiento socialmente responsable y en los procesos que promueven el desarrollo personal desde la perspectiva moral. Sus publicaciones versan sobre adultez emergente, comportamientos, valores y actitudes socialmente responsables y la introducción de aprendizaje y servicio en la formación profesional. Pertenece a la Sociedad del Estudio de la Adultez Emergente, a la Sociedad Científica de Psicología de Chile y a la Sociedad Psicológica Americana. Eh, Paula, bienvenida. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación y te dejamos con la palabra para que nos presente el tema de docencia de servicio. Muchas gracias. Muchas gracias, Mauricio. Buenas tardes, colegas. Para mí, el que me hayan invitado es un agrado y poder contarles también cómo hemos ido desarrollando y esta experiencia. Mauricio leía ahí que mi trabajo ha partido en el área de responsabilidad social. Siempre yo estaba interesada en esa área y en los que hoy día conocemos como adultos emergentes, que es este periodo entre los 18 y los 29 años y que para muchos de ellos coincide con el ser universitario. Eh, Enlazando estos dos intereses es que surgió este trabajo con esta metodología que es el aprendizaje-servicio, y que yo le contaba a Mauricio que nosotros acá en la Universidad de la Frontera hace por lo menos 20 años que trabajamos en ello, solo que al principio no sabíamos que se llamaba aprendizaje y servicio, y luego a raíz de justamente el proyecto de responsabilidad social y del trabajo con colegas que eran especialistas en este tema, le pusimos un nombre y comenzamos también a introducir algunos elementos nuevos en el trabajo y con los años perfeccionar un poco más este sistema, porque además es una metodología que tiene que irse adaptando a los cambios que tienen que hemos tenido en los propios universitarios. Bueno, sin más preámbulo, voy a comenzar con la presentación eh, acá para compartirles. Ahí. Exactamente. Bueno, contarles que el aprendizaje-servicio va muy ligado a lo que es la formación ciudadana. Y siempre la formación ciudadana es una oportunidad, como dice el título, para crecer, no solamente crecer el estudiante, sino que también crecer en los conocimientos y crecer como académico. ¿Qué es lo que es el aprendizaje-servicio? Básicamente, esta es una metodología de trabajo que hace una combinación entre los contenidos de aprendizaje que nosotros tenemos en las distintas asignaturas y para la formación profesional y un servicio. Es una integración entre ambos elementos. Este servicio que se presta a una comunidad, una institución, es un servicio que está basado en una necesidad
sentida que tiene ese grupo al cual nosotros le vamos a prestar un servicio. Por lo tanto, es una asignatura que se relaciona, que sale del aula, ¿ya? Que sale del aula y se relaciona directamente con una realidad y con personas que están en distintos niveles de desarrollo respecto de sus propias instituciones y a este grupo le vamos a llamar el sociocomunitario. Ahora un poquito de historia porque siempre es bueno saber cómo se gestó esto. Esto partió, si ustedes se fijan, a principios del siglo XX, en una propuesta de fundamentalmente de enseñanza democrática, participativa, interactiva. Esto partió en Estados Unidos. Luego se extendió en las universidades estadounidenses, se creó una red importante que se llama Campus Compact a partir del año 1982. Allí un referente importante es Andrew Furco, que es un académico, él es psicólogo y trabaja en esta línea. En Latinoamérica, un referente es el Centro Latinoamericano de Aprendizaje y Servicio, que está en Argentina y que María Nieves Tapia creó con otros académicos de universidades argentinas y que es muy potente el trabajo que ahí realiza. Nosotros aquí en Chile partimos por ahí un poquito después del año 2000 eh, con la invitación de Andrew Furco y otros colegas, con la invitación también a María Neves Tapia, para que nos contaran de qué se trataba esto y cuál era la trayectoria y los elementos que podíamos utilizar como para incorporar definitivamente el aprendizaje-servicio en las universidades chilenas. En esa época estábamos en una red que era Universidad Construye País, y una vez que esa red concluyó, se creó otra red que funciona hasta hoy día y que se llama REACE, que es una red que en el fondo materializa todo el trabajo en responsabilidad social a través de, en este caso, esta metodología que es el aprendizaje-servicio. ¿Cuáles son los fundamentos teóricos de esta metodología? Porque no solamente es un método, está fundamentalmente asociado a las cuestiones relativas al aprendizaje, ahí el aprendizaje experiencial, esta idea de aprender haciendo cobra importancia, relevancia. También el constructivismo en términos de que este estudiante se posiciona activamente frente a su proceso de aprendizaje porque es una experiencia que en el fondo lo interpela permanentemente a tener que actualizar conocimiento, tener que estudiar de otras cosas, no solo de las materias sobre las cuales se está desarrollando una determinada asignatura, sino que también sobre otros elementos que complementan estos aprendizajes y por supuesto un aspecto reflexivo que es fundamental y que se va haciendo durante todo el proceso de la experiencia de aprendizaje-servicio, en donde se va reflexionando respecto de cómo estos aspectos que son teorías se aplican entonces en la práctica y también que las distintas intervenciones profesionales no surgen de la nada, sino que tienen una teoría de fondo, tienen un procedimiento, tienen fundamentos y que por lo tanto cualquier intervención en cualquier profesión que se vaya a hacer tiene que contar con estos elementos, ¿ya? Y desde esa perspectiva no solamente nos permite, como vamos a ver después, reflexionar sobre aspectos teóricos, sino que también sobre aspectos éticos de desarrollo personal y de desafíos personales. ¿Qué es el aprendizaje-servicio? Bueno, el aprendizaje-servicio, como les decía, es esta metodología que combina estas dos cosas. Por un lado, los aprendizajes, aquí tenemos un esquema de la Universidad de Stanford, un aprendizaje en un sentido y el servicio en otro. Y hay distintas
distintos tipos de metodología que van privilegiando esto, pero que van haciendo énfasis en una cosa u en otra. Por ejemplo, tenemos que muchos de nuestros estudiantes hacen estos voluntariados, ¿cierto? Todos conocemos, que son acciones de alguna manera sistemáticas, porque las personas se involucran en voluntariados en el Hogar de Cristo o voluntariados relacionados con grupos de scouts u otro tipo de agrupaciones, a veces de intereses específicos, pero no existe una articulación curricular en este tipo de aprendizaje. Por lo tanto, hay, está muy alto el servicio, pero los aprendizajes son menos vinculados al desarrollo profesional. La otra fórmula que tenemos son estas iniciativas solidarias, ocasionales, que hace la gente que se junta para hacer trabajos de verano, ¿ya? Y van las enfermeras, los profesores, etcétera, etcétera, y hacen estos trabajos de verano, construyen casas, arreglan los sistemas de agua potable, etcétera, pero tampoco existe esta vinculación con el currículum, con el trabajo específico que hace un profesional. Y como son asistemáticas, ocasionales, también el servicio es bajo. El servicio que se presta es bajo. Y la otra modalidad son los típicos trabajos que hacemos nosotros en las universidades, que son trabajos de investigación más sistemático, donde el aprendizaje es alto, sin embargo el servicio es bajo porque está orientado a cuestiones más bien muchas veces teóricas, ¿ya? Y donde no hay una intención solidaria en esto. Y finalmente tenemos el aprendizaje-servicio, en donde se conjugan ambos elementos. Por un lado, se está trabajando en un desarrollo profesional, disciplinario, donde hay aspectos conceptuales de base para hacer determinadas intervenciones y prestar este servicio. Y por el otro lado, se tiene entonces un socio comunitario con el que se trabaja y se le presta este servicio, que es una necesidad que el propio socio comunitario determina, no el profesor, como en el caso de las prácticas profesionales, que muchas veces les piden que hagan determinado tipo de cosas. En este caso no es así, sino que es el socio comunitario el que le va a decir: mira, necesito que me fortalezcas el trabajo en equipo, o necesito que me hagas un curso de formación en paternidad para los padres que vienen a esta escuela, o necesito que hagas un trabajo en funciones ejecutivas para adultos mayores, o que me fomentes la participación en el caso de grupos de adolescentes, etcétera. Es el socio comunitario el que determina va a ser ese servicio, y son los estudiantes entonces los que, junto con los profesores y la universidad, lo que nos involucramos en proporcionar este servicio, pero siempre considerando los aspectos disciplinarios de aprendizaje, y por lo tanto va siendo una actividad guiada y que tiene un componente reflexivo y ligado a la profesión muy importante. ¿Cuáles son los actores claves en esto? Por lo menos tenemos tres, ¿ya? Uno son los que representamos a la institución educacional, que son los estudiantes y los académicos, y el otro es este socio comunitario, que es la institución con la cual nosotros vamos a trabajar. Y en conjunto, en la mitad de todo esto, en la conjunción de estos tres elementos, aparece este servicio que vamos a dar. Y digo yo que son tres actores que nos combinamos, porque eh, el socio comunitario, por supuesto, tiene un papel importante en la generación y en el mostrar distintas realidades y en generar conocimiento que no, en el aula no es posible demostrar con tanta realidad. Por ejemplo, la importancia del trabajo interdisciplinario. Por ejemplo, el trabajo con los recursos reales que tienen las instituciones para afrontar determinados desafíos que ellos tienen como misión de cumplir, ¿ya?
Y nosotros en el aula, por el otro lado, hacemos toda la supervisión académica y también nos combinamos con el socio comunitario en una relación permanente para ir guiando este proceso que tiene que hacer el estudiante de manera más o menos autónoma. Em, yo no sé, ¿hay alguna pregunta aquí hasta ahora para no hacer todo este monólogo de una sola vez? ¿Algún comentario? ¿No? Ya, continúo entonces. Hay algunos aspectos que son fundamentales en este tipo de metodología, ¿ya? Eh, algo que ya les había comentado, ¿cierto? Que este servicio se realiza en base a una necesidad real de la comunidad, de este socio comunitario. eh, mm, es abordable una necesidad, los socios comunitarios habitualmente tienen más de una, ¿ya? Sin embargo, en acuerdos previos con el socio comunitario, eh, hacemos que nuestros estudiantes trabajen en una sola necesidad, porque esa ya muchas veces es bastante compleja, ¿ya? Esta metodología además se lleva a cabo en el periodo de la asignatura, es decir, un semestre. Y además se hace una preparación previa con los estudiantes, por lo tanto, las semanas de intervención, al menos en la forma que hacemos una de nuestras asignaturas, eh, tiene 10 semanas solamente de trabajo en la institución. Por lo tanto, tampoco se trata de ser muy ambicioso. Eh, y después les voy a comentar también por qué no se trata de no ser muy ambicioso, al menos en la asignatura que hacemos nosotros colegiadamente. Bueno, lo otro es que los objetivos de la actividad de servicio responden a objetivos de aprendizaje, o sea, son objetivos académicos. Eh, Son objetivos académicos en términos, por ejemplo, de identificar los momentos evolutivos y caracterizar bien a este grupo con el que se va a trabajar evolutivamente, y también poder identificar cuáles son los aspectos críticos sobre los cuales se fundamenta esta necesidad, ¿ya? Y por lo tanto investigar un poco más de por qué nacen estas instituciones de sociocomunitario donde están insertos en esta comunidad, cuáles son las características que tiene, por ejemplo, el pertenecer a un determinado quintilo, estar en una zona de riesgo o determinados tipos de problemáticas. También allí hay mucho de formativo, teórico. La otra cuestión es que, como les comentaba, el estudiante es el protagonista, o sea, ellos son los que tienen que ir hacer sus diagnósticos, observar, tomar nota, estudiar. El profesor en esta asignatura cumple un papel de guía, de facilitador, pero realmente los que son protagonistas es el estudiante, ¿ya? Y el otro es que es este espacio de reflexión formal tanto de los aspectos académicos como de los aspectos éticos y de los aspectos de desarrollo personal que allí se requieren para completar esta actividad, esta metodología, de una manera que le entrega al estudiante una visión sobre sí mismo más ajustada, más ajustada en términos académicos, más ajustada respecto de sus propias potencialidades, de sus recursos y de aquellos aspectos que todavía le quedan por desarrollar, ¿ya? ¿Para qué implementamos el aprendizaje-servicio? En primer lugar, para mejorar los aprendizajes y mejorar la calidad de esto. ¿Ah? Esta estrategia activa nos permite esto, ¿ya? La otra es como les decía hace un rato atrás, es una alternativa para integrar la dimensión ética en la formación profesional. ¿Por qué?
porque profesionalmente nosotros trabajamos la ética a partir de los códigos deontológicos, ¿cierto? En todas nuestras carreras hay un momento especial donde abordamos, por ejemplo, el código de ética del colegio psicólogo, la formación o los requerimientos éticos para la investigación, etcétera. Y luego en la formación que ya va directa del segundo ciclo, que va directamente, o tercer ciclo, que va directamente referido a la formación profesional, se vincula ahí a cuestiones relativas a derechos, deberes, etc. Sin embargo, cuando implementamos este tipo de metodología y trabajamos con instituciones y con personas tempranamente, porque este tipo de metodología se puede implementar desde muy temprano en la formación profesional, tenemos la oportunidad de abordar temas que son relevantes eh, y que abordan aspectos éticos y que de alguna manera mueven, ¿cierto? Y hacen sentido para los estudiantes respecto de su formación ética. O sea, ¿cuánto me muevo por la equidad, por ejemplo? ¿Qué valores para mí son importantes eh, y que observo que puedo desarrollar a través de esta práctica? Y se introduce a través de la reflexión toda una serie de elementos relativos a la ética y que no significan, y eso es lo interesante de esta metodología, no significa imponer valores éticos determinados. No, esta metodología a partir de este desafío que se tienen con personas reales en instituciones reales, lleva necesariamente a los estudiantes, y además nosotros lo intencionamos en el aula también, a esta reflexión sobre los propios valores, sobre los valores imperantes en la sociedad y a poder hacer también esa reflexión, ese análisis y ese apropiamiento entonces de aquellos valores y principios que son más importantes en mi vida y que además están relacionados con el ejercicio profesional. ¿Ya? Entonces, de esa manera, esta metodología es muy interesante porque permite encarnar los valores, pero de una manera en que es el propio estudiante el que va dilucidando cuáles son estos valores importantes en su vida. Cuestión que no necesariamente la formación profesional se da, porque a menudo el tema de la ética se concentra en la lectura y el aprendizaje de ciertos códigos o ciertas declaraciones, pero pocas veces vinculada a la práctica real, y a las situaciones problemáticas que se presentan en la realidad, sino hasta muy avanzada la formación profesional. Entonces, esta es una herramienta interesante para hacer ese tipo de trabajo también. Y otro elemento que es súper interesante también de esta metodología, que nosotros hemos visto en nuestras investigaciones, es que apoya la elección vocacional. Por ejemplo, yo me imagino que acá habrán personas de más formaciones profesionales diferentes que psicólogos, pero en el caso de los psicólogos, por ejemplo, el tener un acercamiento a determinados grupos con los que se piensa que sí se puede trabajar o que siempre se quiso trabajar, etcétera, y el poder hacer un trabajo que es de psicólogo, en el caso de una de nuestras asignaturas, muy inicialmente, les permite también a nuestros estudiantes el poder decir sí, efectivamente, esto es lo que me gusta hacer, o en realidad, no, no, en realidad esto no tiene mucho que ver con lo que yo pensaba que era la psicología, al poder observar además psicólogos que están ahí en acción, y por el otro lado también les permite discernir con qué grupos etarios les gustaría trabajar, etcétera. Siempre yo me recuerdo de una estudiante que tenía me pedía, pero mucho poder trabajar con niños, porque ella quería ser una psicóloga infantil
y le dimos una práctica en el área de psicología infantil y cuando terminó la práctica me dijo, profesor, que yo me di cuenta que en realidad no me gusta trabajar con niños. Y esa reflexión fue tan importante porque la hizo cuando estaba en segundo todavía la carrera y pudo cambiar entonces y abrirse a otras perspectivas que de otra manera nunca hubiese podido visualizar porque siempre habría estado pensando que ella quería ser psicóloga infantil. Entonces, son cuestiones interesantes que esta metodología nos permite. ¿Por qué implementar el A más S? Bueno, a los estudiantes, como les decía, les permite acercarse a las problemáticas sociales y a los desafíos de la profesión y del país, que es algo muy importante. A veces recibimos estudiantes que, por ejemplo, nunca han andado en micro, nunca han tomado transporte colectivo, jamás han ido a lugares donde hay medias aguas o han trabajado en instituciones que trabajan con personas que viven o duermen en la calle. Entonces, les permite un acercamiento real y ahí descubren un mundo muy diferente del que muchas veces ellos están acostumbrados. Lo otro es que se promueve una motivación positiva a partir de todas estas experiencias y del trabajo teórico que vamos haciendo hacia la autorreflexión, o sea, cómo, y eso lo vamos acompañando en la asignatura, de qué manera el ser un profesional de determinada área también conlleva una responsabilidad para con la sociedad en la que de la cual formo parte, ¿ya? Y de allí esta comprensión de valores y de allí también el darse cuenta de cuáles son las habilidades que yo tengo que desarrollar o cuán desarrolladas tengo estas habilidades o no. Entonces este es un camino, como dice ahí, al autodescubrimiento y no solamente a la adquisición de un conocimiento formal, sino también a este autoconocimiento y el conocimiento de la sociedad en la que yo estoy inserta. Por lo tanto, lo que genera y lo que gatilla en los estudiantes es una motivación intrínseca por el aprendizaje. O sea, yo no tengo que responder aquí frente a una prueba, un control de lectura. No, tengo que responderle a una persona que está de carne y hueso y que está sentada frente a mí o estoy trabajando con ella y por lo tanto tengo que responder a esa necesidad y para eso tengo que prepararme. ¿Ya? Y también es una ganancia en términos del momento evolutivo que tenemos a nuestros universitarios. Bueno, el aprendizaje servicio se puede desarrollar con personas de distintas edades, no solamente con adultos emergentes. Pero en el caso de los adultos emergentes es muy interesante porque coincide con este periodo en que los adultos emergentes están explorando mucho, están abiertos a muchas posibilidades y por lo tanto el conocer realidades nuevas, distintas o acercarse a realidades conocidas, pero ahora desde una perspectiva disciplinar, profesional, les abre un mundo diferente. Y en ese sentido, este es el mejor momento como para poder implementar una estrategia como esta. Eso para los estudiantes. Para los docentes académicos, es que a uno le permite trabajar con estándares académicos y de servicio vinculados a una situación real. Por lo tanto, uno va midiendo aprendizaje en términos y desarrollando tareas de proceso con los estudiantes y por lo tanto puede ir haciendo un seguimiento mucho más preciso de los aprendizajes que se van produciendo en los estudiantes. ¿Ah? Y se generan una serie de dispositivos como bitácoras, como trabajos de grupo, como informes, etcétera, etcétera, además de poder ir a verlos en las instituciones o trabajar con los socios comunitarios que nos permiten ir chequeando si efectivamente estos aprendizajes se van produciendo.
Lo otro interesante para uno es que uno va pudiendo integrar conocimientos de distintas áreas disciplinares, porque para hacer una intervención tienen que saber de psicología evolutiva, tienen que saber de psicología social, en el caso de los psicólogos, tienen que saber de algún tipo de análisis de datos, ¿ya? Etcétera, etcétera. Entonces, permite que se integren muchos conocimientos que en la manera habitual de la forma en que nosotros trabajamos en las universidades se ven de manera segmentada, ¿ya? Es menos, eh, es menos fácil hacer esta integración, excepto ya cuando se llega a los últimos años, a las prácticas profesionales, ¿ya? Y lo otro es que se potencia un vínculo positivo y con un sentido real para el estudiantado entre el profesor y el estudiante, porque la supervisión que se produce acá es mucho más cercana, hay mucho diálogo, mucha reflexión conjunta y por lo tanto el tema del vínculo positivo también se intensifica. Para el socio comunitario es importante porque le satisface una necesidad que él tiene, ¿ah? Una necesidad real, sentida por su grupo y le soluciona un problema, ¿ya? También es interesante porque el socio comunitario se siente en igualdad de condiciones de transferir ciertos conocimientos, ciertos aprendizajes que ellos han tenido en sus instituciones y en nuestra experiencia ellos están muy comprometidos con la formación de los profesionales, o sea, a nosotros nos aceptan los estudiantes porque ellos tienen claro que hay un proceso formativo detrás. Y por el otro lado, el estudiante le transfiere también conocimientos nuevos, distintos de lo que vamos viendo en la universidad. Y nosotros, los académicos que trabajamos en esto también, muchas veces somos invitados a hacer determinados tipos de intervenciones y por lo tanto este vínculo con el socio comunitario es muy rico, ¿ah? Muy rico. Entonces se produce un vínculo ahí entre las personas que forman parte de estas instituciones y nuestros estudiantes y sin duda nosotros, los académicos. Eh, Hemos tenido, por ejemplo, nosotros vínculos con centros por más de 10 años o de 15 años. Entonces nos conocemos mucho, trabajamos muy bien y la valoración es mutua. Y desde la perspectiva de la universidad, es interesante porque responde a la comunidad, a la universidad, a esta comunidad en la que está inserta. Y desde esa perspectiva cumple el papel de responder, ¿ah? Y de aquí la responsabilidad social de la universidad, responder a su comunidad de manera que sea oportuna, de manera también muy armónica con lo que con lo que esta comunidad está necesitando y no con cosas que solo la universidad piensa que la comunidad necesita o cosas que la comunidad exclusivamente piensa que la universidad le puede proporcionar. Entonces se genera ahí una actividad, un vínculo que es virtuoso, se fortalecen las redes y en términos de las acreditaciones, ¿cierto? Las cuestiones formales, se cumple el principio de bidireccionalidad absolutamente. Ahora, ¿cómo hacemos esto? Porque en realidad hay muchas formas de hacer esta metodología de aprendizaje-servicio. Yo le voy a contar lo que nosotros hacemos acá, ¿ah? Para que ustedes sepan. Lo hacemos fundamentalmente a través de este diagrama, que es un diagrama que muestra como las etapas que tiene este proceso de aprendizaje-servicio, en donde, si ustedes observan ahí, esto está bastante estructurado, no es algo que se haga así intuitivamente, sino que tiene tiempos y fases diferentes, y todas estas fases están cruzadas siempre
por la reflexión, el registro, la sistematización, la comunicación y la evaluación permanente de lo que vamos haciendo, ¿ya? Tanto partiendo desde la motivación que hacemos en este tipo de metodología que para la mayoría de los estudiantes es desconocida. Luego hacemos un diagnóstico de la situación que vamos a abordar, ahí aparece esta necesidad. Luego hacemos un diseño y una planificación del trabajo que vamos a hacer, teniendo en consideración llegar a suplir esa necesidad durante la intervención y aportar a mejorar esa falencia, ese déficit que hay ahí. Luego trabajamos en la ejecución y finalmente hacemos la evaluación en el cierre, la evaluación final de toda la intervención. Sin embargo, la evaluación, como les decía, está presente durante todo este proceso, tanto en el diagnóstico, de cómo hacer un diagnóstico, si está de acuerdo a lo que el socio comunitario ha informado, se generan ahí ciertos dispositivos. También respecto de cómo hacer un diseño de intervención, cómo planificarlo, y que toda buena intervención tiene una excelente planificación y por lo tanto ahí se aprende también que hay que ser flexible en la vida porque alternativa A no funcionó y hay que tener la B, la C y la D listas, ¿ah? Para poder ejecutarlo y finalmente hacer un cierre con la institución, con nuestro socio comunitario de este proceso en particular. Y ese cierre va con una evaluación del socio comunitario, con una evaluación nuestra de los propios estudiantes, eh, y donde finalmente tenemos este proceso concluido. ¿Mm? Dos ejemplos que quiero mostrarles. Uno en una asignatura, ¿ya? Una asignatura completa, aquí les voy a mostrar el plan curricular que tenemos nosotros actualmente. Tenemos esta asignatura que está, si ustedes se fijan, en el tercer semestre, o sea, segundo año, primer semestre. Esta asignatura está vinculada con las dos asignaturas anteriores. La integración universitaria, que es una asignatura cuyo objetivo es facilitar la transición desde la enseñanza media a la universidad. Una segunda asignatura que se llama formación por competencias personales e interpersonales, donde trabajamos todos los elementos eh, de poder optimizar recursos, reconocimiento de recursos y optimización de recursos personales e interpersonales. ¿Para qué? Para poder ponerlos al servicio luego en esta tercera asignatura en donde vamos a prestar un servicio a la comunidad, ¿ya? Em, y este servicio a la comunidad, entonces, tiene estas características que les mostraba en la diapositiva anterior, en donde se hace todo un proceso para dar respuesta a la necesidad de una determinada institución, de un determinado socio comunitario. Y como les decía, esa necesidad puede ser muy variada, puede ser desde, como les comentaba, la estimulación de funciones ejecutivas hasta el trabajar en pautas de crianza o generar materiales para estimulación cognitiva en niños pequeños o eh, etcétera. Una multiplicidad de temas. Hay otros colegas de otras formaciones, por ejemplo, de formación en ingeniería ambiental, en donde trabajan en unas clínicas ambientales y trabajan todo el tema de los residuos, del reciclaje, etcétera, etcétera. ¿Ya? Por lo tanto, esta metodología es bien plástica y es bien flexible. Otra alternativa, porque esta es una asignatura completa que dura todas las semanas de un semestre. Otra alternativa que es menos radical, por así decirlo, y que se puede ajustar a casi todas las asignaturas, es casi todas las asignaturas de formaciones profesionales, es que uno escoja una unidad
una o más unidades dentro de una asignatura para trabajar con esta metodología. Un ejemplo de esto es lo que nosotros trabajamos en psicología evolutiva de la adolescencia y la adultez, que está en el segundo año, segundo semestre, y aquí en la unidad de adolescencia, por ejemplo, trabajamos en conjunto con el programa PASE, que es un programa que está diseñado para atraer, ¿no es cierto?, a los jóvenes que son más talentosos, pero que por sus condiciones de educación no han tenido todas las oportunidades, ¿ya? Y es un programa que la mayoría de nuestras universidades tiene, que forma parte de las universidades y que consiste en hacer intervenciones en establecimientos educacionales de distintos tipos. Entonces allí nosotros conversamos con nuestro socio comunitario, que es el PASE, y nos han dado dos o tres o más necesidades en términos de, por ejemplo, mejorar todo lo que es las conductas de vida sana o cómo afrontar la regulación emocional en la adolescencia, o explicar cómo funciona el cerebro y la cognición adolescente para que los adolescentes puedan comprenderlo, o trabajar en metodologías de estudio o el rol que cumple la familia, etcétera, etcétera. Y los estudiantes, entonces, durante esta asignatura en la unidad de adolescencia, desarrollan un producto que puede ser un video corto, puede ser una infografía, puede ser un afiche, puede ser un juego, etcétera. Hay muchos formatos en que desarrollan estos temas determinados y los desarrollamos con todos los logotipos del PASE en conjunto con ellos, y todo este material, todo este producto que se genera va luego a los establecimientos educacionales para que los profesores y los directivos puedan socializarlos con sus estudiantes. Entonces realmente es una contribución que estamos haciendo a la sociedad, y al mismo tiempo nuestros estudiantes van aprendiendo de las materias que tienen que aprender en esta asignatura. Entonces es una forma muy interesante de combinar la formación profesional y es más acotada, ¿ah? Es más acotada y permite unos aprendizajes ahí muy interesantes, porque habitualmente los estudiantes en esta asignatura trabajan en grupo y se anotan en los temas que a ellos les gustan. Entonces, además tienen que ir investigando sobre esos temas, y eso, claro, redunda en muchos mejores aprendizajes para ellos. Para saber más algunos sitios web aquí. Les dejé el sitio de la REACE, que es la Red de Aprendizaje y Servicio de Chile, donde participan muchas universidades y otros tipos de establecimientos en función de esto. El trabajo que hace la PUC en aprendizaje y servicio, de hecho ellos fueron uno de los primeros que comenzaron con este tema de manera más sistemática, tienen un centro grande de aprendizaje y servicio. El CLAIS, que es este centro latinoamericano de aprendizaje y servicio que funciona en Argentina, que tiene muchas actividades, congresos, materiales, ejemplos, ¿ya? Es muy interesante. Y el Campus Compact, que es la versión estadounidense de esto, del aprendizaje servicio. ¿Ah? Así que también ahí les dejo algunas cosas. Y bueno, eh, un cuentito aquí de las lagartijas, ¿ya? Que dice que cuando hay un problema que afecta a toda la comunidad, todos los habitantes tienen que reunirse para resolverlo, porque aunque los problemas son problemas de lagartijas, los problemas de la minoría siempre son los problemas de la mayoría, ¿ya? Y no sé si alcanzo
a que escuchemos un podcast chiquitito en función de estas lagartijas, Mauricio? Sí, lo puedes conectar, ¿cierto? Sí, lo voy a conectar, ¿ya? Voy a salir un poquito de acá para poder conectarme para que escuchemos el, el video de las lagartijas. Voy a dejar de compartir ahora un momento. Ah, En África, en el país del Burkina Faso, viven unas lagartijas que llamamos los margullas. Y los margullas se meten por los recovecos de las casas redondas con techo de paja ¿Se escucha? y cuando llega la noche hacen un ruido bien. ¿Se escucha? Sí, yo escucho un poquito bajo, pero escucho bien. Ya, a ver, voy a subirlo un poco más entonces. Lo subo completo. Lo voy a proyectar para que lo puedan ver. Margullas. Y los margullas se meten por los recovecos de las casas redondas con techo de paja y cuando llega la noche hacen un ruido bien extraño. Hacen un... Y eran dos lagartijas que se peleaban una mañana en un pueblito y hacían un ruido. ¿Qué pasa? ¿Qué tienes? ¿Qué quieres? Te rompo la jeta, te chompo de poco. Suave, compadre, que te das de boca. Te piso la cola, te arreglo la cara. Y te despacho y solo un cacho. Te quieres de macho, macho, no viste acá. Dijo el perro. No, 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 no. Tenemos que separar las lagartijas. Tenemos que hacer algo para que no haya violencia en ese pueblo. Todo el mundo tiene que levantarse, todos unidos contra la violencia estructural de este país. Y como nadie se levantaba, el perro se dijo, bueno, voy a ir solo. Y trato de separar las lagartijas y ¡bing, bing! Recibió dos combos, botó dos dientes y dijo, oye, yo solo no puedo. Alguien tiene que ayudarme. ¿Pero quién? Ah, ya sé. El gallo me va a ayudar a separar las lagartijas. Sí, el gallo es un animal fuerte, poderoso, macho, que tiene todas sus gallinas bajo control. Él sí me va a ayudar. Oye, gallo, hay dos lagartijas que se pelean desde temprano en el pueblito, hay que hacer algo. Y el gallo le dice, "Oh, ¿y a mí qué me importa? Dos lagartijas que pelean. No es mi problema. Yo me ocupo de mis gallinas y el resto no me importa". Durante ese tiempo, las dos lagartijas seguían peleándose. Que te vas de boca, te piso la cola, te arreglo la cara. Yo solo, yo, que te encanta, choro, dijo el perro, no, 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 tengo que encontrar a alguien para ayudarme a separar las lagartijas. Y así, el buey, por supuesto, animal poderoso, fuerte. Sí, el buey me va a ayudar. Oye, buey, hay dos lagartijas que se pelean desde temprano en el pueblito, hay que hacer algo. Y el buey, todo gordo, le dice, a mí qué me importa. Dos lagartijas que pelean. Mira, no es mi problema. Mira, choche, yo me ocupo de mis problemas. Y los problemas de los demás no son problema. Durante ese tiempo, las dos lagartijas seguían peleándose. Que te vas de boca, te piso la cola, te arreglo la cara. Yo solo, yo, que te encanta, choro,
Dijo el perro, no, tengo que encontrar a alguien para ayudarme a separar las lagartijas. Ya sé. El burro, por supuesto, animal viejo, sabio, inteligente. Sí, 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 el burro me va a ayudar. Oye, burro, hay dos lagartijas que se pelean desde temprano en el pueblito, hay que hacer algo. Y el burro le dice, ¿a mí qué me importa? Dos lagartijas que pelean, no es mi problema. Mira, si no dices nada, si no ves nada, si no escuchas nada, no pasa nada. Durante ese tiempo, las dos lagartijas habían subido encima de un techo de paja de una casa. Y dentro de la casa había una abuela preparando la sopa. Y la paja cayó dentro de la casa, puso el fuego al fuego, fuego a la olla, fuego a la abuela y la abuela se murió. Gente del pueblo han visto eso. Todos se reunieron y fueron a buscar al burro y lo cargaron con baldes de agua bien pesados para apagar el fuego. Fichaki, fichaki, fichaki. Después había la abuela muerta, había que hacer el entierro. Pero en África, cuando una persona de edad se muere, hacen una fiesta que dura 3 semanas con todo el pueblo, porque quiere decir que ha pasado bien su vida para llegar a esa edad. Así que para hacer la fiesta se necesita músicos, bailarines, toda la gente reunida, pero también se necesita comida, pues. Así que agarraron al gallo, ¡cuic! Agarraron al buey, ¡cuic! E hicieron una rica comida para todo el pueblo. ¿Y el perro? ¿Qué pasó con el perro? Ah, el perro se fue a buscar al burro y le dijo, ya ves, burro, dos lagartijas que peleaban, no era tu problema. Pero mira que el gallo se murió, el buey se murió y a ti te duele la espalda de cargar tanta agua, tienes una asiática, necesitas acupuntura. El narrador africano que me contó ese cuento agregaba al final que cuando hay un problema en una comunidad, toda la comunidad tiene que reunirse para tratar de resolverlo, aunque sea un problema de lagartijas nomás, porque los problemas de la minoría son los problemas de la mayoría. Y a mí siempre me hizo pensar a lo que decía un jefe espiritual amerindio, que comparaba su sociedad a la sociedad occidental y decía, en la sociedad de los blancos, cuando un niño nace, se agrega un cuadradito. En nuestra sociedad, cuando un niño nace, agrandamos el círculo. Así es, po. Aunque sea un problema de lagartijas, como dice François Vallée. Sí. Bueno, colegas, muy disponible para recibir sus comentarios, consultas. Qué bonito, Paula, tanto, bueno, la historia muy, muy, eh, muy transparente en mostrar esta idea de que este problema más pequeño de la comunidad, ¿cierto? Es un problema de todos, finalmente. Y por otro lado, tu presentación para mostrar algo que me llama mucho la atención, que lleva tanto tiempo y que está también ya sistematizado, pero que lo ocupamos poco. Yo no lo conocía así con ese nivel de desarrollo ya como prácticamente un área específica, ¿no? De una forma de hacer docencia que está muy bien pensada, muy bien estructurada, muy bien desarrollada. Me parece interesante poder difundirla y ver cómo la universidad podemos, y acá por lo menos podemos ir implementándola, porque me parece un camino súper bonito también para esto, para conectar a los estudiantes con las realidades sociales y con su propio compromiso como profesionales y como seres humanos con la comunidad
en la que se han desarrollado y en la que se van a insertar y a seguir desarrollando. ¿Cómo, una de las primeras preguntas que a veces le surgen a los profesores es, bueno, ¿cuánto me va a costar hacer esto? O sea, ¿qué complicaciones tiene? ¿Implica más tiempo? ¿Implica más esfuerzo? ¿Implica más problemas? Muchas veces que a veces pueden emerger. ¿Cómo ha sido la experiencia de ustedes con esto? Claro. Bueno, yo por eso mostré los dos tipos de formas en que lo hemos podido trabajar. La primera es en esta de tomar una asignatura y solo desarrollarlo en una unidad. Me parece que para las personas que están iniciándose en esta metodología es la más apropiada, porque en el fondo significa cambiar una forma de evaluación, si ustedes lo quieren, por así decir, que pudiera ser una prueba, por una, por un servicio y un producto que se entrega, específicamente en la construcción de productos. Y eso, si bien es cierto, requiere el vínculo con el socio comunitario, requiere en el fondo dejar algunos elementos definidos desde antes, no recarga el trabajo académico, ¿ah? No recarga el trabajo académico habitual, ¿ya? Sí, es igual que en todos los trabajos, uno tiene que hacer asesoría, ¿cierto? Bien al inicio, dar bien descrito cuál va a ser la tarea, cuál es el producto que se espera que se obtenga, y luego generar entonces algunas eh, evaluaciones intermedias en términos de ir monitoreando este trabajo que van haciendo los estudiantes, y no solo monitoreándolo en respecto de qué están haciendo concretamente, sino que respecto de los aprendizajes y de las reflexiones que van surgiendo en función de esto que ellos están preparando, ¿ya? Que no es un informe, que no es la preparación para una prueba, sino que es un producto orientado a un objetivo determinado y un grupo de personas determinado. Eh, y que por lo tanto la respuesta, como les decía antes, ya no es al dispositivo del profesor, es a una necesidad real de una comunidad, y por lo tanto el nivel de excelencia que tiene que tener eso es, pero muy alto, ¿ya? Pero eso depende también de cuán rigurosos seamos en la entrega de las instrucciones y del rayado de cancha inicial. ¿Ah? Entonces, esa es una fórmula, por ejemplo, para empezar con este tipo de trabajo, que es bastante amigable, ¿ah? Porque es acotada, acotada. Ahora, si después ustedes quieren ser más ambiciosos y hacer toda una asignatura en función del aprendizaje-servicio, como te decía, esta que tenemos nosotros acá, que es una asignatura donde se presta un servicio ligado al ejercicio profesional del psicólogo, no habiendo necesariamente un contenido específico asociado a eso, sino que más bien la adquisición de competencias en el ámbito de la promoción de la salud mental, por ejemplo, que es el objetivo principal de esta asignatura. Ya ahí, claro, requiere mucho más, una inversión más alta de parte de los docentes a cargo, ¿ah? Y de la universidad también, porque esta metodología, cuando se orienta hacia generar una asignatura completa, en general uno trabaja con un grupo pequeño, no más allá de 15 o 16 estudiantes, como para poder monitorear mejor el trabajo que se va haciendo allí, ¿ya? Ahora, y requiere también que uno esté constantemente relacionándose con este socio comunitario. Y eso significa no solamente llamar por teléfono, sino que ir para allá a conversar con ellos, ver cómo están los estudiantes en terreno,
sostener otras reuniones con el socio comunitario en relación a algunos acuerdos, todo de tipo formativo, por supuesto, y luego hacer alguna actividad también que involucre al propio profesor en materias específicas del académico que pueda aportar a ese socio comunitario. Ese ya es una versión más ambiciosa, pero muy interesante, muy entretenida también. Carlos levantó la mano. Yo también tengo otras preguntitas, pero la voy a dejar ahí, porque me gustaría saber esto, cómo la universidad lo vincula con vinculación con el medio, y Ya, si les pide algún tipo de convenio en particular, y cómo se hace el vínculo con la comunidad en particular. Pero démosle la palabra a Carlos y después retomamos eso. eso. Carlos. Ya, gracias. Además que estaba preocupado porque voy a tener que retirar. Ya. ¿Ya? Oye, bueno, Paola, muchas gracias por la presentación que te genera inquietudes y algunos recuerdos, ¿no? Uno de ellos es que tuve la fortuna de trabajar en los trabajos universitarios de verano cuando recién se crearon. Ya, Entonces fue una explosión de creación juvenil y de sueños, ¿ya? Muy hermoso. Y lo otro es que como profesor les pedí a mis estudiantes que fueran a trabajar en las comunidades. La principal intención era que se encontraran y descubrieran su propia ignorancia, ¿ya? De darse cuenta que creían que llegaban mesiánicamente a hacer algunas cosas y, y no pasaba. Y a partir de ahí entonces venía la reflexión que las vinculábamos con los temas de la docencia, ¿no? mm. ¿Mm? Así que bueno, muchas También gracias. estabas ¿Mm? haciendo algo de aprendizaje-servicio entonces, Sí, claro, claro, claro. Con otro nombre, pero era con eso. otros nombres. Mm. Y la experiencia me ha mostrado, fíjate, al encontrarme con estas estudiantes que han valorado mucho aquello, a Sí, pesar de que en el momento les molestaba, ¿ya? ya. Eres muy Incluso hubo exigente. una que me dijo que su papá le había dicho que no. Y yo le dije, dígale a su papá que está en la universidad y no en el colegio. Y después, para suavizar un poco la situación, le cambié el argumento y le dije, mire, dígale a su papá que si quiere tomar un cafecito conmigo, pues yo lo invito y conversamos, Claro. ¿ya? De tal manera que no apareciera una confrontación. Nunca llegó el papá, Mm, ¿ya? Y la chica después estaba muy feliz de haberse atrevido a ir a un lugar que temía, ¿ya? Mm. sí. Qué bueno que hace estos recuerdos porque efectivamente ahí a veces en algunos estudiantes, otros están así como muy deseosos de estar en estas actividades, pero hay algunos estudiantes que efectivamente por temor, como dices tú, se resisten. Ahora, Sí, también concuerdo y así lo han mostrado nuestras evaluaciones. Incluso años después estamos terminando de hacer una investigación nueva de este tema también, que es la práctica que esta es tremendamente valorada para la formación en psicología acá en la universidad nuestra, por todas las razones que ya les he comentado, ¿ah? Y también por el discernimiento vocacional que se produce ahí. claro, exactamente. Bueno, Paola, lamento que Bueno, me tengo que retirar, pero bueno, muchas gracias, ¿no? encantado, encantado, Cariño, Carlos. Que estés Gonzalo, bien. Rodrigo, ¿ya? Gracias. Y a todo el mundo, ¿ya? Chao, chao. Chao. Mm. Tú tienes levantada la mano, cuéntanos. Rosana había levantado la mano. Vi por aquí. ¿Tienes sí, apagado el micrófono? O tal vez por el chat que haga la pregunta si es que no. Sí. Rosana, tienes el micrófono apagado, no te escuchamos. Sí, ya, Ah, perfecto. Se me baja. Hola, ¿cómo están, colegas? Buenas tardes. hola, 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 Rosana. Paula. Muchas gracias por compartir en distintos niveles tu presentación, ¿no? Y quería comentar algunas cuestiones, consultarte también cuáles son tus impresiones respecto de lo que voy a exponerte. Nosotros, desde el Departamento de Educación,
que depende de la Facultad de Humanidades y en particular de la carrera de Pedagogía en Educación Parvularia, trabajamos con Carlos, que lástima que se tuvo que retirar. Desde el año 2000 estamos impulsando un sello de pedagogía comunitaria, Ya. que ha tenido, obviamente, tú sabes, los distintos procesos de acreditación, una muy buena valoración, pero también dentro del departamento y de las lógicas institucionales, una mirada un tanto díscola de hacer y de ir construyendo los procesos formativos. Y digo esto también trayendo un poco a la trayectoria y haciendo los alcances para poder hacerte la pregunta, porque inicialmente cuando nosotros trabajábamos con este sello, esta mirada que hasta el día de hoy sostenemos, entendiendo que tiene algunas particularidades que la diferencian de la pedagogía de servicio, nosotros entendemos que lo que queríamos, como decía Carlos, muy influenciados de sus prácticas como parte de los colegas del equipo, fue generar la invitación a las estudiantes para que desde las comunidades pudiesen ellas trabajar, ¿no?, con distintos actores sociales y pudieran co-construir y generar propuestas de desarrollo de proyectos, ¿no? Esto les iba permitiendo tanto a través de la documentación, generar reflexión crítica y ir levantando, lógicamente, esta construcción de conocimiento desde su propia experiencia. Sin embargo, y tratando de ser muy, muy escueta en esto, que tiene que ver con la trayectoria, se nos fue generando una complicación más o menos importante que ha tenido que ver con estas lógicas normativas de acreditación, de normalización, porque hoy día ir a la comunidad no puede darse en un espacio-tiempo si no es, por ejemplo, con un compromiso, con una solicitud, con una fecha, con un día que requiere, ¿no es cierto?, las direcciones de escuela en los contextos de los seguros estudiantiles para que puedan asistir a la comunidad. Por lo tanto, la emergencia del fenómeno y la riqueza que advertíamos que tiene que ver con ese ir, ¿no es cierto?, levantando la comprensión de estos diálogos y de las intervenciones, no se ha podido seguir desarrollando en ese marco de libertad o de aprendizaje libre que pudiésemos incluso entender. Entonces, no sé ustedes cómo, o sea, cómo les va con eso. Yo entiendo que la pedagogía de servicio en eso se distingue ya que ustedes pueden hacer esa planificación más desde, ¿no es cierto?, las orientaciones curriculares, como tú bien lo señalas, en un programa de asignatura, em, pero cómo también sostienen esta interrelación que se da entre los estudiantes y lo que genuinamente ha de surgir en estos procesos, porque aun cuando estemos mirando el protagonismo de los estudiantes, tal vez los logros objetivos desde los resultados de los programas, y que es necesario atender en la pedagogía de servicio, igualmente como lo vivimos en la pedagogía comunitaria, eh, tenemos ese devenir, la emergencia, ¿no? Eso que está dado en el contexto y en el territorio que ha de ser reconocido. Entonces quería preguntarte eso, un poco cómo lo están haciendo hoy día. Para nosotros se ha puesto cada vez más difícil, y aquí le agrego otro pelo a la sopa, que tiene que ver con el uso de tecnologías y este dilema que se nos viene tanto en el territorio como en el aula, ¿no es cierto? Porque pareciera ser, la disociación es tan grande que a los estudiantes les cuesta situarse en el territorio. Ajá. Les genera temor, les Mm. genera tanta incertidumbre por todo lo que hoy día también tenemos, ¿no es cierto?, como referente en los medios, que está el riesgo de exponerse a peligros en la calle, etcétera, etcétera, que seguramente tú conoces todo aquello también te debe de resonar, ¿no? Entonces, esta cuestión de ese aislamiento frente a los recursos, que este recurso, diríamos, ¿cómo contenemos para no ser esta contención entre contención ética, contención tecnológica, porque es como que no queremos ser así fatalistas, ¿no? Esto de una versión al pesimismo se podría interpretar, porque como que estamos entonces atentando contra estos procesos que obviamente que tienen que ver con la conciencia crítica, activa y súper esperanzadora. Nosotros así lo vemos, pero bueno, te comento esto porque estamos atravesadas por estas cuestiones que son propias de los tiempos, tanto desde las tecnologías,
en una mirada ética y también desde la normatividad de los procesos curriculares. Mm. Así que bueno, ese es un poquito el alcance que quería. Disculpa que me extendí un poco, pero requería compartirte esto Ah, en el La, tiempo. la preocupación. A ver si te entendí bien. Uno es el tema de curricular, de cómo funciona esto de hacer el servicio en los tiempos curriculares. Eso. Yo advierto que en la asignatura me imagino que no, pero lo que pregunto es cómo ese tiempo curricular ¿Ya? en que los estudiantes van a la comunidad y se generan estas instancias, ¿no es cierto?, que son emergentes, ¿cómo lidian con eso? Ah, bueno. Es tan simple como pensar en un sindicato, en un organismo que se reúne un día jueves y que Ajá, ese jueves a las 5 de la tarde choca con otra asignatura o sencillamente los estudiantes ya no están en la universidad y no tienen horario que les claro. cubra el seguro, por ejemplo. Claro. Mira, lo que hacemos es que somos flexibles en eso. Le pedimos a los propios estudiantes que se coordinen con el socio comunitario dentro de los horarios de funcionamiento del socio comunitario y de los estudiantes y encuentren un momento dentro de la Ya, semana para cumplir entonces el número de horas que ellos tienen que hacer su servicio, a la comunidad. Pero esto ocurre siempre dentro digamos, de los horarios académicos, universitarios. Como ya, esta metodología, al menos cuando es la asignatura completa, la trabajamos en grupos de 3 personas, entonces les pedimos a ellos que ellos se organicen y puedan eh, acordar con el socio comunitario un horario, en que van a ir un horario fijo en que van a ir. A veces el socio comunitario les pide que vayan 1 u 8 días o pasó esto, lo otro, o ahora, por ejemplo, que ocurre que a propósito del tema de los colegios y de las escuelas, que van a salir, anticiparon las vacaciones de invierno, entonces van a salir ahora en junio. Nuestros estudiantes no alcanzaban a cumplir las 20 horas que tienen que hacer en la comunidad, o sea, eh, de aquí a junio, entonces, bueno, ellos fueron buscando, y eso se los encargamos, y forma parte del ejercicio de autonomía también, mm, que acordaran con su socio comunitario qué otros días y en qué otras horas podían ir a completar esa cantidad de horas que ellos tienen que hacer. Entonces, lo dejamos más libre, como para justamente claro, no no tenemos, tensionar, no tensionar aquello. ¿Ah? Y claro. nuestros socios comunitarios lo han entendido de esa manera y en general, fíjate, existe poquísimo problema en relación a eso. Casi que no hay problemas en términos Mm, de ese punto en particular. súper. Y la otra pregunta era de las tecnologías. Sí, un poco esta disposición. Ustedes ven esta disposición de los estudiantes a situarse en los territorios con entusiasmo, con compromiso, lo advierten así. Nosotros en el Mira, tiempo hemos advertido que ese entusiasmo ha decaído. hay decaído, sí, efectivamente. Nosotros también. Y en función, justo después de la pandemia pasó esto. Sí, Y yo creo pues que sí, atender, si en algún otro momento les cuento, porque cuando estábamos en pandemia seguimos con esta asignatura, ¿ya? Y lo hicimos de una manera distinta. Pero efectivamente, después de la pandemia, justo las generaciones posteriores, inmediatamente posteriores a eso, claro, estaban mucho, fue un proceso más complicado. Ahora, como ellos van en grupo, también el grupo ayuda, porque dentro de los grupos los organizamos nosotras las profesoras. Y nosotros conocemos a los estudiantes porque ya los hemos tenido en las asignaturas anteriores. Entonces sabemos qué estudiante es un poco más introvertido, más tímido o más ansioso, qué estudiantes también hacemos un ejercicio de que ellos puedan contarnos qué experiencias han tenido de trabajos previos con la comunidad o no han tenido ninguno. Y vamos haciendo estas combinaciones entre personas que
tienen más experiencia, con los que tienen menos experiencia, los que son más autónomos, con los que son más dependientes. En el fondo vamos buscando los grupos pequeños que puedan funcionar mejor. A veces, la mayoría de veces lo logramos y otras veces no. Otras veces no logramos juntar a la gente como para que haga una buena relación y claro, ahí es mucho más difícil y tenemos que estar mucho más, digamos, pendientes del desempeño de estos estudiantes cuando es la asignatura Mm, completa, ¿ya? Cuando es una unidad dentro de la asignatura, en general es bastante corto, es acotado a ser un producto en particular claro, y por lo tanto estas otras variables no intervienen tanto, entonces es más fácil. claro, Se cumple súper, el objetivo del servicio, se cumple el objetivo del aprendizaje, pero la modalidad es distinta, requiere, claro. si decirlo, menos exposición. Y en algunos ¿Ustedes casos, acompañan? sí, ¿Acompañan en las dos modalidades a los sí, estudiantes? totalmente, Ah, todo el claro, tiempo. Todo el ya, tiempo, o sea, claro. todo el tiempo estamos acompañando a los estudiantes con asesorías semanales dentro Al territorio, de los ¿sí? horarios de clase. Claro, no A la los comunidad, digo. acompañamos, no todas las veces en la institución, sino que la primera vez para hacer la presentación formal, como en todas las prácticas, y luego Ujú, ya los estudiantes tienen que ir solos porque tienen que desarrollar autonomía, ya que esa es una de las sí, claro, habilidades y capacidades que en estos adultos emergentes está menos desarrollada producto de la pandemia. La autonomía, proactividad son mm, dos habilidades que realmente han tenido su merma importante. Entonces, como para obligarlos también a ir desarrollando esto, ellos tienen que ir solos, obviamente, solos en grupo, ¿ah? O sea, igual sí, en grupo, claro, ¿ya? Y nosotros los vamos monitoreando a través de unas bitácoras que ellos tienen que llenar semana a semana y que nosotros vamos leyendo semana a semana para ver clases formales también semanales, donde vamos trabajando las experiencias que han tenido con los socios comunitarios, lo que han detectado allí, sus comodidades y también sus incomodidades, o sea, cuando les claro. asusto, cuando algo se sale totalmente de lo que ellos tenían pensado y por lo tanto, como se trabaja en grupos grandes en general, o sea, grupos grandes 4 o 5 grupos de 3 estudiantes, 12 a 15 estudiantes, los demás también tienen la posibilidad de retroalimentar y de normalizar algunas situaciones. Lo mismo ocurre, Mm, y que es muy importante tener ayudantes que también apoyen este proceso, porque es muy importante que los estudiantes jóvenes escuchen ya no del profesor, sino del ayudante que pasó por esta práctica, que a ellos también le pasó lo mismo, que enfocaron una situación de esta manera, que se fijen en tales o cuales cosas, o sea que en el fondo este trabajo está mediado por un par que tiene más experiencia, que ya pasó la práctica, ya esta metodología, mm, que le puede compartir también algunas cuestiones relativas a manejos concretos, a ganancias. Vamos trabajando todos esos elementos. mm, Por eso es que la clase semanal es tan importante. Porque claro, además de ir avanzando en la detección de la necesidad, en los objetivos, en la planificación, o sea, todo esto es un proceso, eh, mm, vamos también abordando los aspectos que son del manejo, digamos, de la situación concreta que se produce allí, qué sé yo, no, que teníamos que trabajar en convivencia pacífica en el recreo con los niños. Entonces fuimos y los niños se desordenaron, uno se cayó, se le rompió el pantalón, profesora me tiraron el pelo, etcétera, etcétera. Desesperado porque no le funcionó estrategia, ya, cuántas estrategias tenían, qué hacer en tal cosa, en tal momento, en cada situación. ¿Te fijas? O sea, todo eso se trabaja en el espacio de clase, de manera también claro. de ir bajándole los niveles de ansiedad Mm,
a través de la retroalimentación, que esa retroalimentación es tanto a través de sus trabajos como de las bitácoras que hacen, y del trabajo en clase, también irles reconociendo los recursos que ellos tienen y cómo esas situaciones aparentemente adversas los van preparando para generar estrategias diferentes, en el fondo los van enriqueciendo. Entonces, realmente es una metodología bien completa, bien completa. Gracias, Paula. Muchas Ya, gracias. Gracias, Susana. Paola, estamos llegando a las 4:30 ya, ya. estamos con el límite de la hora. No sé si algunas palabritas con respecto a esto que te preguntaba yo de la vinculación Sí, con el medio y para sí. ir cerrando ya. Bueno, mira, antes de que, bueno, tenemos una unidad de responsabilidad social en la universidad y ellos se encargan de hacer los convenios, ¿ah? Con distintos tipos de socios comunitarios y de instituciones. Las universidades desde siempre, incluso ante la creación de la unidad de responsabilidad social, teníamos estos convenios amplios, con el Hogar de Cristo, con Techo para Chile, con distintos tipos de instituciones para trabajar en conjunto en proyectos, en investigaciones. Entonces, u- eh, para poder formalizar esto usamos esas vías. Y cuando contactamos una institución, un socio comunitario que no está dentro de nuestras redes, hacemos convenios como donde se deja establecido bien cuál va a ser el marco normativo, cuáles van a ser las reglas. Y además de los convenios, nosotros tenemos todo un protocolo donde al inicio de este trabajo le entregamos una carpeta a nuestro socio comunitario con una carta dirigida a la dirección de la institución, con una descripción de lo que es la asignatura, con los objetivos, con aquellas personas que son las profesoras a cargo de este trabajo, con todas nuestras señas, digamos, correo electrónicos, teléfono, además de las pautas de evaluación, las listas de asistencia, el seguro escolar. En el caso que trabajen con escuelas o colegios, certificados que nos piden, por supuesto, ¿cómo se llama?, de que no tienen antecedentes criminales y que tampoco tienen antecedentes de otro tipo. O sea, adjuntamos toda una documentación que cada profesora entrega personalmente a socio comunitario todos los años cuando va a presentar a sus estudiantes y va a dejarlos por primera vez a esta práctica. Y al final se concluye todo esto con la entrega del informe final del trabajo realizado a la institución. Ese informe, por supuesto, lo hacen los estudiantes como parte de su trabajo final, en donde hay una descripción de lo que es la institución, de la materia, el objetivo de su intervención, la fundamentación teórica de por qué hicieron esa intervención, la planificación realizada y la evaluación que hicieron al final en base a los objetivos que tenían para trabajar. O sea, con eso se cierra este proceso. Súper, súper interesante, es desafiante, pero Mm, yo creo que vale la pena totalmente el esfuerzo del desafío por lo que entrega tanto a la universidad como al socio a la comunitario o a comunidad. la comunidad. A la comunidad. Paula, muchas, muchas gracias por estar de nuevo con nosotros. Vamos a editar esto y te enviamos después el video de esta charla, ¿ya? Para que tú lo tengas Perfecto. y desde la decanatura te vamos a enviar un documento para certificar la presentación. Un gusto verte, ya estamos en contacto con Igualmente, cualquier que estén cosita. muy Saludos bien. por allá. Muy buen fin de semana para ustedes. Muchas gracias. Chao, Gracias chao. por la Saludos. invitación. Chao, chao.